adorar.
recordar lo que el Señor hizo en cada una de nuestras vidas. Como decía esta canción que cantábamos recién, Él vino a mi vida en un día especial. Yo no sé si recuerdan ese día en que pudiste tener ese encuentro con el Señor, que pudiste tener un encuentro real con tu amado, con nuestro amado Jesucristo. Y Él vino y transformó todo. Yo no sé cuántos los de aquí anhelan aún más de Él, más conocerle más a ese amado que cambió tu vida para siempre. Qué hermoso poder recordar ese día, decir, Señor, ya no soy el mismo, ya no soy la misma. Hoy soy otra persona porque Él nos hace todas las cosas nuevas, dice su palabra. Cuando Él entra en nuestras vidas, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así que vamos a cantar al Señor con gozo, con alegría en esta noche, levantando solo el nombre de Cristo. Amén. Amén. Poder del pecado.
consuelo, y ahora soy ciudadano del cielo. Tú sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló. Ya la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya. Tu voz me habló y a la muerte venció. Sí, Jesús. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Señor. Dale un grito de júbilo. Glorifica al Rey, el que te rescató. No solamente murió, sino que Él también fue el que te salvó, el que nos salvó, el que nos sanó, el que nos restauró. Por eso dale gloria, dale honra, porque Él resucitó. Él está vivo, Él vive, Él vive, Él es y siempre será. Gracias, Jesús. A ti sea toda la gloria, papá. Gracias por ese glorioso día que tú nos rescataste. Gracias, Jesús. Aleluya. Cuán precioso eres, Señor. Exaltamos su nombre. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos solo a ti. Gracias, papá, porque en ti somos libres, Jesús. ¿Cuántos son libres? Amén. Entonces, adórale con libertad. Adórale con la libertad que Él te hizo libre, libre para exaltarlo. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Digno es ser Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra
Sí, Señor. Seguí adorando ahí donde estás. Adorale al Rey, que Él está aquí. Él está en este lugar. Su Espíritu Santo está en este lugar. Él quiere llenarte. Él quiere abrazarte. Dice su palabra que cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, Él está en medio ahí de su pueblo. Él está en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creen que Él está aquí? Él está en medio de su pueblo. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. ¿Cuántos pueden adorar el nombre del Señor? ¿Cuántos pueden declarar con sus labios que Él es Dios? Que estamos en este lugar por Él. ¿Cuántos vinieron por Él? ¿Cuántos vinieron por el Señor? ¿Cuántos vinieron a oír lo que Dios quiere hablarnos? ¿Cuántos pueden abrir su espíritu en esta noche y declarar: Señor, eres bienvenido a mi casa, tienes el lugar más importante, entra a cenar, entra a convivir en mi espíritu, en mi vida, en lo diario, en lo cotidiano? No reservamos un tiempo solo para el Señor, un pequeño momento, sino, Señor, queremos darte todo. ¿Cuántos pueden rendirle al Señor su corazón y decirle: eres el dueño de mi vida? Señor, tú estás en la mañana temprano cuando amanece, tú estás en el momento en que descanso, tú estás cuando camino, tú estás en mi trabajo. Señor, eres tan, pero tan importante. Cuán importante es el Señor en tu vida. ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu corazón? Hay un trono en nuestro corazón donde muchas veces hemos depositado otras cosas, otros dioses, otros pensamientos, otras voluntades, pero es el tiempo de destronar todo eso para que se siente Él, para que Él ocupe ese lugar en nuestra vida, Él ocupe ese lugar en nuestros pensamientos, Él ocupe ese lugar en nuestra familia, en nuestra casa. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres la persona más importante. Eres la razón de nuestro existir. Señor, gracias porque un día saliste a nuestro encuentro y hoy verdaderamente nuestra vida tiene un sentido, tiene validez porque estamos en Cristo. ¿Cuántos de los que están en Cristo levantan su mano y adoran y bendicen el nombre del Señor? Eres bendito, tu nombre es bendito. Sí, Señor, cielo y tierra van a pasar, pero tu palabra permanece para siempre. Señor, vinimos en esta noche por lo que es eterno, vinimos por lo que tiene eternidad, Señor. Ya no nos interesa lo que va a perecer, lo que va a dejar de ser. Señor, venimos a buscar lo que está en ti. Y todo lo que está en nuestro Dios es eterno, es perfecto. Porque buena y agradable es su voluntad para cada uno de sus hijos. ¿Cuántos hijos hay en esta noche? ¿Cuántos de los que están conectados declaran que son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Y que hemos nacido para adorar y bendecir su nombre. Hemos nacido para exaltarle a Él y bendecir su nombre con total libertad. Gracias, Señor, por este día especial. Gracias, Señor, por cada día que tú nos permites estar en tu casa, en tu presencia. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor en esta noche? Dándole gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor. Pueden tomar su asiento. Póngase cómodo. Vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen Biblia?
Ya no usan mucho la Biblia, poquitos. Bueno, Salmos, no sé si tenemos para compartir, Ruth, sí, el proyector. Lo único que yo voy a compartir la nueva traducción viviente, así que usted va a ver algunas frases diferentes, pero en esencia estamos hablando de la misma palabra del Señor. Salmos capítulo 92, versículos 7, y vamos a completar la lectura en el 12 y 13. Así que Salmos 92, yo voy a comenzar en el 7 y de ahí vamos a saltar al 12 y al 13 inclusive. Bien, ahí lo tenemos. Dice la versión que yo tengo para compartir: cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Y el 12 dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. ¿Cuántas veces cantamos esto? Muchas veces. ¿Entendiendo lo que cantábamos? Y a veces sí, a veces no. A veces, igualmente, hay muchas interpretaciones de la palabra. No sé si a usted le habrá pasado que de repente escuchó algo o leyó algo muchísimas veces y lo entendió de alguna manera. Y de repente viene el Señor, gloria a Dios por el Señor, y te lleva a una profundidad. Y de repente en una palabra que es sumamente conocida, sumamente trillada, como podemos decir, viene una profundidad de Dios. Eso es revelación. A esas aguas el Señor quiere introducirnos, llevarnos a esas profundidades. ¿Cuánto les gusta profundizar en la palabra del Señor y en lo que Dios quiere enseñarnos? Bueno, mientras estudiaba la palabra, venía a mi mente un concepto y dentro del mundo espiritual, dentro de las palabras o los conceptos del mundo espiritual, hay conceptos o hay palabras que son muy difíciles de interpretar naturalmente. Y una de esas palabras o uno de esos conceptos es el concepto eternidad. Usted me puede decir, bueno, sí, pero eternidad es fácil. La eternidad podemos definirla como algo que no tiene principio y no tiene final, y esa es una definición perfecta, excelente. Pero para nosotros sumergirnos en lo que verdaderamente significa eternidad en el mundo espiritual, necesitamos ir a la palabra y necesitamos que esa palabra se nos sea revelada. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Así que los conceptos pueden ser claros, naturales, perfectos, pero nosotros como hijos de Dios necesitamos profundizar, necesitamos entender lo que verdaderamente Dios quiere decirnos a través de su palabra. Y precisamente con respecto a este tema de la eternidad o a este concepto de la eternidad, yo encontraba aquí en el capítulo 92 del Salmo y específicamente en los versículos 12 y 13, me encontraba con una cuestión como gramatical. Vieron que, bueno, empezaron las clases, ya nos ponemos un poco más a tono con la escuela y con esa. Y yo pensaba, bueno, aquí hay una cuestión gramatical porque nos encontramos con conjugación de verbos y nos encontramos con que dice florecerá y crecerá. ¿A cuánto le gustaba conjugar verbos? Más o menos. Ya no se hace más. Tengo como un dolor con eso porque a nosotros nos torturaron con ese tema de los verbos. Y aquí habla acerca de algo que va a pasar, de algo que lo podemos ubicar naturalmente en el futuro. Porque dice, crecerá, florecerá. Sin embargo, seguimos un poquito más adelante y aquí se manifiesta lo que yo decía, que no tiene lógica. No hay verbo que pueda conjugarlo. No hay un pasado, no hay un presente y no hay un futuro que pueda envolver el concepto de eternidad. ¿Por qué? Porque dice en el versículo
13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Ese es un versículo, esa es una palabra que tiene que ver con la eternidad. No es algo que ya pasó, no es algo que está pasando y no es algo que va a pasar. Es algo que es eterno, es una promesa eterna, es una revelación que tiene que venir a nuestras vidas como algo que Dios quiere para nuestro diario vivir. No para algo que va a pasar, no para un futuro. ¿Cuántas veces nos hemos aforrado a promesas y decimos, bueno, ya el Señor va a bendecir, ya el Señor va a prosperar? No, el Señor dice en esta palabra donde nos confronta con un concepto que quizás no tenemos muy claro, que es eternidad, y nos dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Ese es el lugar donde un hijo y una hija de Dios tienen que estar. Ese es el concepto en el que nos confrontamos en esta noche y decimos la eternidad es hoy. Yo hoy estoy viviendo en una eternidad. Aquello que pueden establecer que verdaderamente esta palabra se cumple en sus vidas son personas que entendieron y viven en una eternidad permanente, en una eternidad constante. Ubiquémonos un poquito en el contexto de lo que hablaba, en el tiempo donde esta palabra fue declarada, donde esta palabra fue hablada. Las personas no tenían el libre acceso a los atrios. En ese tiempo solamente la gente podía acceder a los atrios de la casa de Jehová un solo día, el día de la celebración del día sábado. Ellos tenían la posibilidad de acercarse con sus ofrendas y con sus sacrificios para poder estar. Sin embargo, vuelvo a insistir con esto. Aquí el Señor habla de una permanencia, de estar plantados, de estar sembrados en los atrios de Jehová. Entonces ahí entendemos que no tiene que ver con una conjugación verbal ni de un pasado, ni de un presente, ni de un futuro, sino de una eternidad que es por siempre. Yo como hija de Dios, usted como hijo de Dios, tiene que estar plantado en los atrios de Jehová. Y ya no es un solo día. Usted me dice, bueno, yo me planto en la casa de Jehová los días que me invitan. Estamos con esta cuestión. Cuando me invitan, vengo a los atrios. Y no es así. Esté donde yo esté, yo estoy plantado en esos atrios. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ya no hay un día. Ya a través de Cristo tenemos acceso todos los días de nuestra vida a ese lugar santo, a ese atrio de Jehová, a esa presencia de Dios. ¿Y saben qué? No solamente que podemos entrar, no solamente que podemos acceder, sino que nos dice la palabra en esta noche que vamos a estar plantados y vamos a florecer en la presencia de papá. ¿Cuántos quieren ser como esa flor que todos admiran, que todos se regocijan de esa fragancia, de ese aspecto que tiene, porque están plantados en Jehová, porque están plantados en la presencia de Dios, porque entendieron que ya no es un día, que ya no es un momento, que ya no es una ocasión especial, sino que es una eternidad permanente en la que vivimos a través de Cristo. Cristo fue esa puerta. No había otra manera. No había otra forma, solo a través de Cristo tenemos acceso y eso es eternidad, se nos tiene que revelar. Necesitamos entender esta cuestión. Ya somos parte de esa eternidad. No se me pierda. Sé que por ahí estamos hablando conceptos difíciles, pero no se pierda, porque tenemos que preguntarnos entonces por qué hay personas que todavía no pueden disfrutar de estar plantados en la casa de Jehová y florecer. Porque siempre tenemos que hacernos estas preguntas. Porque está bueno toda la palabra que es soltada desde un púlpito, desde una plataforma, pero también yo necesito entender por qué hay cosas que no funcionan. ¿Cómo puede ser entonces si la palabra dice que los hijos van a estar plantados? ¿Cómo es que yo todavía no he florecido? ¿Cómo es que hay gente que todavía no ha florecido y por ende no ha dado frutos? Y entonces, otra vez volvemos
a la escuela, volvemos a la gramática y se me venía a la mente una palabra que podemos decir que es un antónimo, una oposición, una palabra contraria a la palabra eternidad, y es la palabra temporal. Algo que es temporal, literalmente es temporal. Es un periodo, puede ser pequeño, puede ser un poco más extenso, pero es temporal, se termina. Ahora estamos por terminar esta temporada que fue tan extraña para todos nosotros y para todo el mundo en general, pero se termina, es algo temporal, es algo pasajero. Y aquí nomás, en el mismo salmo que estábamos compartiendo, en el versículo 6 dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo que se nos tiene que revelar? Que todo aquello, que la gran mayoría, que el gran porcentaje de las cosas en las que nosotros, los seres humanos, nos ocupamos, son temporales, pasajeras. Todo, absolutamente todo. Dice Eclesiastés 1:14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Si usted se detuviera un momento aquí y ahora, o quizás en su casa cuando se vaya, y empieza a sacar porcentaje y dice, bueno, de las 24 horas del día, ¿en qué yo ocupo mi día? Y en qué pienso, en qué me esfuerzo, en qué me preocupo, en qué estoy ocupándome el gran porcentaje del tiempo. Y la cuenta sería muy fácil. El 99 o 95% de nuestro tiempo se consume, se va, se termina, se pasa en lo que es temporal. ¿Y qué es lo que estamos haciendo por lo eterno? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a lo que es eterno? ¿Qué espacio de nuestra vida, de nuestro horario, ocupa lo que verdaderamente es eterno? Por supuesto que no podemos meternos en una burbuja espiritual. Bueno, hoy el tema burbuja, aislamiento es todo un tema susceptible. Pero bueno, cabe la explicación para esto. Tampoco nos podemos meter en una burbuja o en un aislamiento y separarnos del mundo y de la realidad. Si no, yo ya no toco más nada, porque el Señor me llamó a esto. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una palabrita. Hoy salió la docente de ahí. Estoy con las palabritas. Tiene que ver con priorizar. ¿Cuántos entienden la palabra priorizar? Es una palabra muy simple. Y se trata de eso. Se trata de priorizar. De ver a qué yo le voy a dar más trascendencia. En todo el horario o en toda mi rutina o en todas mis actividades, ¿qué es lo que va a tener prioridad? Y si hablamos de prioridad, hay una historia que no la vamos a buscar porque todos la conocemos. Es una historia muy conocida. Dice que el Señor Jesús fue a la casa de sus amigos, a la casa de Lázaro, de María y de Marta. Y algo específico pasó en ese momento porque el Señor, como lo hacía casi siempre, el 99% del tiempo de su vida, se dedicaba a enseñarles. Entonces estaba abocado a eso, estaba ahí enseñando acerca de lo eterno, acerca del reino. Y algo pasó entre las hermanas, entre las dueñas de casa. ¿Por qué? Porque una entendió perfectamente, priorizó perfectamente lo que era eterno y se sentó a los pies del maestro a no perderse ni siquiera un segundo de lo que él estaba enseñando. Pero la otra también priorizó, porque para ella su prioridad eran los afanes y los quehaceres de la casa. Y cuando el Señor la confronta, le dice una palabra muy dura, le dice afanada y turbada. Estás, Marta, con tantas cosas.
cuántas veces en nuestro vivir diario, en lo cotidiano, nos encontramos afanados y turbados por lo que va a dejar de ser, porque hoy es y mañana no es? ¿Cuánto nos afanamos a veces por cocinar? Por hacer una comida y después al ratito ya no quedó nada. No, esto no quiere decir que no vayan a cocinar mañana. No se vayan a hacer los vivos mañana. No se cocina porque es temporal. Es temporal. Hay que comer. Pero vamos a dónde ocupamos nuestro corazón, nuestro empeño, toda nuestra pasión, en lo que es temporal o en lo que es eterno. Siempre, absolutamente siempre, vamos a tener que tomar una decisión. Es más, usted hoy se va a ir hoy tomó una decisión, los que están acá, entendemos que optaron por priorizar estar en la casa del Señor. Otros muchos hoy no vinieron. Cada uno va a tomar decisiones, todos los días de nuestra vida vamos a tomar decisiones que tengan que ver con lo que es eterno y con lo que es temporal. Siempre vamos a ser empujados, a veces consciente, otras veces inconscientemente, vamos a estar frente a decisiones donde las que tengamos que elegir. Personalmente, y usted también lo ha vivido en estos tiempos, hoy es el primer día que todos los que están aquí presentes fueron convocados por el Grupo 1. Tenemos al Grupo 1 presente. Sean todos muy bienvenidos. Y es la primera vez que yo no hago una convocatoria personal con cada uno de ustedes, sino que fue algo masivo. En grupos los convoqué a todos y sinceramente fue un descanso muy grande. Pero también yo tengo que mirar hacia atrás y todos estos meses donde me tocó convocarles personalmente, escuché muchas cosas. Yo llamaba para hacer una propuesta y escuché muchas determinaciones, mucha gente que priorizó el venir, gente que me decía, sí, Mari, ahí estoy, amén, ahí voy a estar. Y muchos otros que me decían, hoy no puedo, después tampoco puedo, después tampoco puedo, después tampoco puedo. Y hoy a la mañana justamente hablaba con una persona acerca de esto y ella me decía que había tenido una experiencia en los primeros días donde los grupos eran muy pequeños y la convocatoria era muy a largo plazo. Yo la había convocado para, creo que era un jueves, pónganle. Y ese día justamente había manifestaciones en los dos puentes. Entonces no se podía cruzar. Esta hermana vive en Quequén, ella no podía acercarse. Entonces dice que intentó cruzar por un puente, no la dejaron. Intentó cruzar por el otro, tampoco la dejaron. Entonces se volvió llorando a su casa. Pero ¿saben por qué se volvió llorando? Porque ella en su corazón recordó las veces que había o los años que había tenido toda la libertad para poder venir a congregarse y no lo había hecho. ¿Qué es eso? Eso es revelación pura. Eso es revelación. ¿Por qué? Porque no te lo explicó nadie. No te lo pasó en limpio nadie. Nadie te dijo, che, tenés que ponerte las pilas, vení a la iglesia. No. Se le reveló en su espíritu. Entonces todo el tiempo vamos a tener la posibilidad de decidir entre una cosa y la otra. Pero recuerden la palabra clave, priorizar. Lo que vos priorices, esto es una cuestión de lógica, una cuestión natural. ¿Por qué? Porque el corazón es como una balanza. ¿Y qué va a hacer el corazón? ¿Para dónde se va a inclinar? ¿Para el lado que qué? ¿Qué pesa más? Lo que más peso tiene en mi vida es ahí donde yo me voy a inclinar. Si hacer un deporte me va a pesar más o voy a valorar más, a ese lado me voy a inclinar. Si estar en la casa del Señor, plantados en los atrios de nuestro Dios, florecidos y llenos de fruto, esa es mi prioridad. Ahí se va a inclinar mi balanza. Todo el tiempo nuestra balanza se va a estar inclinando. Yo no digo que usted no tenga un compromiso un determinado día y tenga que faltar. Está perfecto, Dios sabe todas las cosas. Pero también Dios conoce nuestro corazón y sabe que si yo priorizo una cena, que si yo priorizo una salida, que si yo priorizo otra cosa en lugar de Dios, también el Señor sabe que no estoy plantado
que no estoy arraigado. Porque verdaderamente hay una diferencia. La gran mayoría de las personas, muchas, y quizás nosotros también en algún tiempo, vivimos como si no hubiera un mañana. Mejor dicho, vivimos como si no hubiera una eternidad. Como si esto nunca se terminara. Yo tengo tiempo para buscar a Dios. Yo tengo tiempo para ocuparme de lo eterno. Y el tiempo se termina. Otra historia, tampoco la vamos a buscar, vamos a buscar solo el final. Sí, perdonen, vamos a ir al libro de Lucas, pero es una historia también muy conocida, donde el Señor Jesús toma como ejemplo y empieza a relatar la historia de dos hombres. Uno que era muy rico y otro que era muy pobre, que de tan pobre era mendigo. Entonces les empieza a contar que, por supuesto, uno tenía una vida muy distinta de la otra. Uno lleno de lujos y el otro lleno de carencias. El día que esas dos personas partieron de esta tierra, por supuesto que fueron a lugares también muy diferentes. Uno dice la palabra que fue al cielo, aquel mendigo, aquel pobre hombre llamado Lázaro, y otro dice que se fue al infierno. Y cuando este hombre rico se fue al infierno, ya resignado a saber que iba a pasar toda una eternidad en ese lugar de tormento, no pudiendo lograr salir de ahí, dijo algo muy interesante, algo que eso es lo que quiero compartir con ustedes y está en Lucas 16 y está a partir del versículo 27. No quería leer toda la historia porque es muy larga, pero miren lo que dijo este hombre una vez que ya entendió, dijo, bueno, para mí ya no hay esperanza, yo ya estoy aquí y aquí me voy a quedar porque parece que esto de la eternidad era verdad. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco serán persuadidos, aunque alguno se levante de los muertos. Durísimo, terrible. A veces hay gente que necesita que se levante un muerto para entender que hay una eternidad y que hay que ocuparse y que tiene que ver con el hoy, no tiene que ver con el futuro, no tiene que ver con la conjugación de verbos, tiene que ver con el hoy, tiene que ver con lo que yo hoy decida, si yo hoy estoy plantado, si estoy arraigado. Muchas personas entienden perfectamente que hay dos posibilidades. Estos sí que la tienen clara. Saben que hay eternidad y que hay dos posibilidades, cielo o infierno. Y muchos de nosotros estamos en esa lista, que entendemos bien que hay dos finales. Lo tenemos muy claro. Pero qué bueno sería, iglesia preciosa de Cristo, que se nos revelara de a poco, o quizás en un momento, que nuestra eternidad ya comenzó hoy. Que vos y yo estamos en la eternidad, ya estamos viviendo, ya estamos arraigados, ya estamos plantados en la presencia de Dios y no hay nada que nos saque, no hay absolutamente nada que pueda hacer que yo salga de ese lugar, porque ya escogí, ya tomé la determinación, ya tomé la decisión. Y quiero volver nuevamente al Salmo 92:13, donde yo hablaba de ese concepto de eternidad y dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Cuando alguien está plantado, primero y principal, ¿qué tiene? Raíces. Para que un árbol esté plantado tiene que tener raíces.
Y cuando hablo de raíces, viene a mi mente el Salmo 1:3, donde dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso es eternidad. Así vive la gente que vive en la eternidad. No se anda fijando a ver si viene el virus, si viene la pandemia, si la economía es favorable o si el dólar se disparó. La gente que está plantada en la casa de Jehová, la gente es como ese árbol que bebe de las aguas más, de las corrientes de agua que vienen del cielo, que no depende de una economía natural, sino que depende única y exclusivamente del cielo. Cuando alguien corta la rama de un árbol y lo separa por un tiempo, esa rama en algún momento, a corto o largo plazo, se va a secar. No va a tener flores, no va a tener fruto, no va a tener absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como dijo Jesús, separado de mí nada podéis hacer. La semana pasada hablábamos de la autosuficiencia. Aquel que vive en autosuficiencia es una persona que nunca entendió eternidad. ¿Por qué? Porque está dependiendo de qué, de sus propias fuerzas. Pero cuando alguien entiende que depende de Dios, que si vive en Dios conectado a la vid verdadera, esa persona entendió eternidad. Esa persona no se involucra con los asuntos de este mundo y le llenan el corazón. Puede vender, puede comprar, puede hacer y deshacer, ir y venir, pero su corazón está conectado al cielo, porque él donde está plantado en los atrios de Jehová y está floreciendo, iglesia de Cristo. Es tiempo de que el mundo empiece a ver. ¿Cuántas veces dijimos el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios? ¿Y qué manifestación? Que cantes lindo, que prediques mejor, que abraces o beses. Ahora, bueno, estamos restringidos con esas cosas. No, la manifestación de un hijo de Dios es que esté arraigado en la palabra, es que esté cimentado en la verdad y en la justicia y que nada lo mueva. Vengan vientos, vengan tempestades, ahí está plantado, ahí está arraigado. ¿Cuántas personas que usted conoce están arraigadas en la verdad? ¿Cuántas personas que están a su lado están firmes en la roca? Están plantados en la casa de Jehová. Quiera el Señor que usted sea uno. Quiera el Señor que esta iglesia sea una iglesia plantada en los atrios de Jehová. Que no se mueva, que no salga, sino que constantemente esté dando frutos. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de un hijo, de una hija de Dios. El acceso a los atrios era restringido al principio. ¿Se acuerdan cuando les decía yo? Las personas tenían que venir con su ofrenda. Algunos venían con una paloma, otros con un buey. Depende del tamaño de su falta, de su pecado, es la ofrenda que ellos iban a dar. Ya hoy la ofrenda mayor fue dada. Ya Cristo vino con el sacrificio. Ya no hay que ofrecer otro sacrificio, sino uno solo y pequeño. ¿Cuál es ese pequeño sacrificio? Sacrificio de alabanza. Tengo que acercarme al Señor con un corazón agradecido, con un corazón de adorador, que sepa adorar en espíritu y en verdad, que sepa bendecir el nombre del Señor, que sepa reconocer que en Dios y solo en Dios tenemos libertad, que en Dios y solo en Dios tenemos eternidad, que todo lo que está a nuestro alrededor está esperando desesperadamente que podamos manifestar la gloria de Dios, que podamos dejar de aferrarnos a aquellas cosas que nos separan de Dios. Hace una semana atrás, como yo decía hace un momento, hablábamos de dependencia y de autosuficiencia. ¿De qué estamos siendo dependientes? ¿A qué nos estamos aferrando? Haga ese ejercicio que yo les decía. Tómese el tiempo para sacar un porcentaje así a grosso modo, decir cuánto porcentaje de mi vida, cuánto porcentaje de mi tiempo, cuánto porcentaje de mi esfuerzo, de mi sacrificio, aún de mi mayordomía, de mi economía, lo estoy dedicando para lo que es temporal y cuánto para lo que es eterno. Somos eternos, somos eternos.
Somos eternos. Si se te revela que eres eterno y que estás plantado en la casa de Dios, no tienes temor absolutamente a nada. ¿Cuánta gente vive con miedo? ¿Cuánta gente está paralizada por el miedo? Corren de un lado a otro no sabiendo qué hacer, no sabiendo qué decir, no sabiendo cómo moverse. Porque su dependencia o su capacidad o su esperanza está puesta en todo, pero absolutamente todo, lo que hoy es y que mañana ya no está, como la hierba del campo, que hoy florece y mañana se seca. Pero si vos y yo estamos plantados, arraigados en la casa, en la presencia de Dios, en la voluntad de Dios, sí o sí vamos a ser como esas flores eternas, que nunca se marchitan y que no son plásticas, sino que tienen vida y vida abundante, porque eso es estar en Cristo. A veces tenemos como chispazos de vida. Es como cuando rociamos una planta que está muy sequita, es como que de repente esa planta revivió porque ahí le tiramos unas gotas o cayeron unas gotas del cielo. Y decimos, wow, revivió, qué bien le hizo el agua. Pero si yo estoy aferrado a Cristo, si yo estoy arraigado en los atrios de Dios, si yo entendí que vivo en la eternidad, ¿cuántos se preocupan por si se van a morir mañana o se van a morir pasado? ¿Cuántos se preocupan por el paso del tiempo? ¡Ay, cómo estoy envejeciendo! ¡Qué terrible los años, cómo están pasando! Pero si a mí se me revela el concepto de eternidad, yo lo único que entiendo es que lo único que está pasando es que estoy más cerca de la meta, más cerca de llegar al trono. Porque ¿saben qué, iglesia de Cristo? Tenemos que entrar al cielo con un corazón de adorador, porque lo que vamos a hacer por la eternidad es adorar. O sea que si yo no aprendí a adorar aquí, se me va a hacer más difícil poder adorar por la eternidad al que reina por los siglos de los siglos. Un adorador sí que entendió eternidad. Es una persona que se levanta y adora al Señor. Es una persona que se acuesta y adora al Señor. Es una persona que está en enfermedad y adora al Señor. Es una persona que está en abundancia y adora al Señor. Y es una persona que está en escasez y adora al Señor porque entendió que es eterno. Y que pase lo que pase, está plantado y arraigado y sus flores están firmes, resplandecientes, perfumadas y agradables delante del Señor. Te invito a que te pongas de pie. Sí, Padre amado, gloria a Dios. Gracias, Señor. Sí, Espíritu Santo. Rogamos al Señor para que todo lo que oigamos deje de ser una información, un conocimiento y se transforme en una revelación en nuestro espíritu. Porque si algo que se dice se te revela en tu espíritu, nada, no hay infierno, no hay demonios, no hay legiones que puedan sacarte de donde estás arraigado, de donde estás plantado. Hay gente hoy que tiene unos rollos con el enemigo y dice: el enemigo me corrió, el enemigo me tiró, el enemigo me paseó, y le da tanto crédito y tanto mérito al enemigo cuando Cristo es el centro de nuestras vidas. Cristo es todo. Todo lo que vos necesitas, todo lo que yo necesito está en Cristo y en los atrios de nuestro Dios, en ese lugar. Hoy no podemos pasar, no podemos estar en un contacto muy cercano, pero yo quiero que usted cierre su vista y espiritualmente usted se traslade a los atrios de Dios, a ese lugar donde se ofrecían los sacrificios. Y ya usted no tiene que venir ni con una paloma, ni con un cordero, ni con un perro, ni con un gato, no tiene que venir con absolutamente nada, sino que tiene que venir con un corazón genuino, con un corazón sincero y decirle: Señor,
Tu palabra dice que yo estoy plantado en tus atrios y esa es la promesa para el aquí y para la ahora. No es para mañana, no es para pasado, no es para el futuro. Señor, yo hoy me planto en tus atrios. ¿Cuántos pueden declarar esta palabra? Señor, hoy yo me planto en tus atrios. Y no vengo, Señor, con las manos vacías, no vengo con la boca cerrada, vengo con alabanza, vengo con adoración. ¿Cuántos pueden declararle al Señor? Señor, te amamos, te amamos. Te amamos, Señor, porque nos sacaste de una vida sencilla, de una vida ordinaria y nos metiste en un plan eterno. ¿Cuántos pueden entender que hay un plan y un propósito eterno con vos, con tu casa, con tu vida? No sé qué es lo que estás escuchando, cuáles son las voces que estás escuchando, pero hay una voz del cielo en esta noche que te dice: tengo planes eternos, tengo propósitos eternos, porque estás plantado no en una iglesia, no en una institución, no en un hombre, no en una mujer. Estás plantado en los atrios de Jehová y es el tiempo de tu floración. Es el tiempo donde el mundo entero va a ver que estás floreciendo, que estás creciendo, que estás prosperando. Porque esa es la promesa para el eterno, para el que entiende eternidad, para que el que no vive pendiente de sus propias fuerzas o de lo que tiene o de lo que le falta, sino que vive pendiente del cielo. Sí, Señor, aquí hay gente que entendió eternidad, hay gente que va a vivir a partir desde esta hora, desde este momento, en la eternidad que tú ya nos diste. Ya no nos preocupamos por mañana, ya no nos preocupamos por absolutamente nada, Señor, porque entendemos que hay una eternidad perfecta y es contigo, Señor, gracias. También, Señor, clamamos para que nos ayudes a priorizar, para que cada decisión que yo tenga que tomar de ahora en adelante, esta es una oración que usted tiene que hacer con el Señor. Este es un pacto que usted va a hacer con el Señor. Señor, yo pacto contigo en esta noche, para que cada vez que tenga que priorizar entre lo eterno y lo temporal, pueda tomar la decisión correcta. ¿Cuántos pueden decir conmigo fuerte y claro: amén, Señor, amén, Señor? Voy a priorizar lo eterno, voy a priorizar lo que no corrompe ni el hollín ni la polilla. Voy a priorizar aquello que tiene valor eterno, valor tangible, verdadero, no efímero, no es basura, no deja de ser, no se inmuta con nada, es eterno. Lo que elegiste es eterno, lo que vas a elegir es eterno. Empecemos a desechar todo aquello que no es eterno, todo aquello que no nos compete. ¿Cuántas veces nos metemos en lugares, en sitios, en problemáticas que son basura, que no tienen nada que ver con el reino de Dios? Y eso nos envuelve como si fuera un torbellino y quedamos envueltos ahí en ese centro sin poder salir. Pero ese tiempo en que lo eterno se manifiesta en nosotros es el tiempo que nacimos para adorar y bendecir al Rey, y que lo tenemos que entender. Lo tenemos que entender. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Que el centro de nuestras vidas sea Cristo. Solo Cristo, solo Cristo. No hay otro eje, no hay otro centro, solo Cristo. Tomando el control y el dominio de todo, absolutamente de todo. Solo Cristo. Sí, Señor. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Sí, Señor. Rendimos nuestras coronas al Rey.
Rey de Gloria. Rendimos todo nuestro ser a ti, Señor, confesando con nuestra boca que eres Dios, que eres Señor, fuerte y poderoso Rey, Salvador eterno, Príncipe de paz. Sí, Señor, te amamos, Señor, te amamos, Rey, te bendecimos, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Confesamos que eres tú el Señor, eres el eje, el Señor de nuestras vidas. No hay otro, solo tú, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Como el Señor es el centro de nuestras vidas y como solo sabemos que dependemos de Él, que estamos plantados en la casa de Jehová y que nada nos puede sacar, tenemos la oportunidad en esta noche de ofrendar al Señor. Sabemos que estamos levantando un templo, un lugar al cual no nos vamos a aferrar, porque nada que tenga que ver con paredes y con construcciones humanas nos aferramos, pero como hay un propósito con ese lugar y es extender el reino de Dios y su justicia, tenemos la gran oportunidad de sembrar, de darle al Señor y ser parte también de esta construcción y de este proyecto. Así que vamos a ir pasando por sector. La primera fila es la primera que va a pasar. Una vez que pasó la primera fila, ya tienen oportunidad. Los que están en segunda fila van pasando también. La segunda fila también puede ir pasando.